Estamos en la época de las enfermedades, los trastornos emocionales, porque tristemente la pandemia y otros factores que han venido junto a la pandemia pues han alterado la salud mental, han perjudicado la estabilidad emocional, han engañado las falsas noticias, las famosas fake news, creando contenidos y mentiras que la gente lo cree y andan asustados, ¿no? Recuerdo cuando había el problema empezando el problema el 7 de octubre entre Israel y Gaza, pues algunos ya decían se terminó el mundo, ya vino el fin del mundo, y comenzaron a crear teorías y supuestos, y la gente se preocupaba más por vivir bien la vida, para terminar bien la vida, aunque sea lejos del Señor, antes que esperar realmente la venida del Señor. Entonces vivimos una época de muchos cambios donde la salud mental está en riesgo, y tener una vida celebrando al Señor parece ilógico en este contexto, porque con tanto problema, la delincuencia, la inseguridad, las muertes, tantas cosas que vivimos como país, pues no parece que deberíamos tener una actitud de celebración. Y va de la mano el tema porque en adelante las cosas no es que se van a solucionar. Nos viene como países latinos una crisis política, económica más grave. Ustedes saben que la migración no solamente de Ecuador, es de muchos países, y esto va a generar una cadena de crisis que se van a venir y que vamos a estar enfrentando adversidades. Así que superar el fracaso, superar situaciones donde no tenemos el control, que superan aún nuestra resiliencia, no es fácil. Pero la palabra del Señor nos va a enseñar esta mañana que podemos vivir, que podemos superar el fracaso. Normalmente cuando fracasamos, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Sí? ¿Recuerda usted su último fracaso? O quizás está viviendo un fracaso amoroso, un fracaso económico, un fracaso emocional. Normalmente cuando pasamos por esos momentos sentimos que no podemos más, nos desanimamos, inclusive le reclamamos a Dios, inclusive pensamos en cosas negativas, perjudiciales, como abandonar todo, dejar el hogar, salir a la madrugada que nadie se dé cuenta y dejar el problema que está en casa ahí, quizás el esposo o los hijos o la economía, y tomar cualquier mal camino. El índice de suicidio también por eso ha aumentado, porque la gente cuando se siente fracasada ve todo negativo, ve todo gris, ve todo oscuro, no ve una solución. Y es que humanamente no estamos hechos para afrontar los peores fracasos de la vida. Podemos afrontar fracasos pequeños, pero los grandes nos cuestan mucho, y por eso es importante, hermanos, que aprendamos a vivir el fracaso. ¿Usted sabe vivir el fracaso? Esta va a ser una clase, más que una predicación, una clase para tomar una herramienta bíblica poderosa, porque el fracaso va a visitarnos una y otra vez. La idea es que cada vez sean menos, pero aún cuando hagamos lo mejor, vamos a pasar situaciones donde vamos a perder, donde no vamos a tener el apoyo de todos. Así que saber vivir el fracaso es importante. ¿Por qué? Porque desde niños enfrentamos adversidades, y cuando no las hemos enfrentado bien, quedamos mal. Un fracaso no superado condiciona nuestra vida. Hay gente que no cree en el matrimonio, por ejemplo, porque vivió un fracaso o miró a otros fracasar y dicen, no, el matrimonio no es lo mejor, solamente seamos unidos, ¿no? Convivamos, y si nos va bien, formalizamos, y si no, pues ya. Y así pasan 10 años probando, y a los 10 años tampoco se ajustan, entonces prueban otros 10 años más. Un fracaso mal superado te condiciona a una vida tristemente a medias con el Señor, a medias con tus sueños. Piensas que no puedes ponerte un negocio porque una vez que te pusiste el negocio te salió mal, perdiste dinero, el socio te traicionó, algún cambio político o social afectó el negocio, entonces ya no quieres ponerte un negocio porque tienes temor, tienes miedo. Entonces un fracaso mal vivido, mal superado te condiciona en el amor, en la economía y aún en lo espiritual. Hay gente que estuvo sirviendo en una iglesia, en un ministerio, pero algo pasó, no se llevaron bien, no le cayó bien al líder, o el líder cometió algún error, y entonces dejaste el ministerio y dices, nunca más me meto ahí, porque ahí hay peleas. En los ministerios de las iglesias hay cosas que nadie dice, pero que pasan.
Así que yo estoy bien sentadito aquí en la sillita, viniendo de vez en cuando, ofrendando, apoyando cuando pueda, pero involucrarme en un ministerio, no, jamás. Un fracaso mal vivido te deja frustrado. Vivir fracasos tras fracasos, mal vividos, peor, grave frustración. Y yo creo que mucha gente no se ha dado cuenta que sus problemas actuales tienen que ver con su historial de fracasos. Desde niños, cuando nos quitaron algo, cuando perdimos algo, cuando nos maltrataron, cuando nadie nos atendió, cuando nos dejaron abandonados. Y si hacemos la cuenta, son muchos. Y ese es el resultado de lo que somos ahora. Para bien o para mal hay que entender de dónde venimos. Y si no hemos superado esos fracasos, nos convertimos en personas aún antisociales. Porque vamos por la vida temerosos de todos, desconfiados de todos. No hay que confiar en nadie, ni en los pastores, porque esos se roban la plata. Y si el pastor le llama y dice, ¿cómo está? Ya está buscando dinero el pastor. Tiene un prejuicio. ¿Por qué? Porque ha vivido cosas. Y piensan que todos son así o son iguales. A Jesús también le tocó trabajar, lidiar con personas en un mundo de fracaso. Había fracasado la religión, había fracasado la política, había fracasado la economía, había fracasado el pensamiento, las ideologías, las filosofías. Y Jesús tuvo que ministrar en un mundo fracasado. Por eso escogió a hombres que podrían dejarse enseñar. Pescadores, pero que podrían dejarse enseñar. Porque otros que creían conocer, que creían saber, eran difíciles o imposibles de ser moldeados. Entonces, aprender a vivir un fracaso no es fácil, pero es necesario. Y más hay que saber superar el fracaso. Hoy vamos a aprender a superar un fracaso. Uno o los que nos toque vivir, porque quien les habla también ha vivido varias cosas que he mencionado acá y otras que las iré soltando con el paso de los años. Algunas cosas les soltaré de aquí a unos 10 años y usted va a decir, ¿en serio, pastor? Sí, también pasé por ese valle oscuro. ¿Cómo superar un fracaso? Hay 4 cosas que quiero compartir esta mañana. Número 1, primero debes saber que no hay una vida, no hay un estilo de vida, ni los santos están exonerados de vivir fracasos. Es decir, la vida está sujeta a eso que llamamos fracaso. No, si usted pensaba que viniendo al Señor todo se iba a arreglar, todo iba a ser perfecto, se equivocó. Le contaron mal, le predicaron mal, yo quizás le prediqué mal. Yo nunca predico ese evangelio donde ven, acepta al Señor y todos tus problemas se arreglarán. No, ven, acepta al Señor y el mayor problema se arreglará: el pecado, la esclavitud a la maldad. Pero hay muchos problemas que vamos a tener que ir lidiando poco a poco. Y aún muchas cosas no van a ser superadas. No porque Dios no pueda superarlas, no porque Dios no tenga el poder, sino que nos tomarán una vida entenderlas. Nos tomará una vida dejarnos tratar por el Señor. Hablábamos la semana pasada de que somos barro, somos madera o somos hierro. Y algunos que deciden ser hierro toda la vida son difíciles de trabajar, difíciles de tratar. Andan siempre con un ojo crítico, evaluando todo a todos menos a ellos. Y para que esa persona llegue a ser más humilde y comience a verse primero a ella antes que a los demás, tomará 10 años, 30 años, 50 años. No hay un estilo de vida que nos exonere de vivir fracasos. De hecho, el Señor Jesús mismo preparó a la iglesia, a los discípulos, para que sepan que lo que venía adelante después que Él se vaya no iba a ser fácil. Dice Juan 16:33, y muchos sabemos de este pasaje, pero no lo hemos apreciado como corresponde. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús le está diciendo a los discípulos, nos dice a nosotros, que la paz solamente la vamos a encontrar en Él, ni siquiera con los hijos. Hay quienes soñaron que cuando iban a tener hijos y llegue el primero, el segundo, el tercero, iban a ser felices, y de pronto la vida les cambia y les muestra que no todo es felicidad al tener hijos. Y cuando van creciendo, los problemas también van creciendo. Hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Pero Jesús dijo que la paz no iba a estar en nuestros hijos, no iba a estar en el matrimonio, no iba a estar en el trabajo, sino en ¿quién? En Él mismo. ¿Sí?
Él le está diciendo, estas cosas les hablo para que en mí tengáis paz, porque en el mundo vas a tener ¿qué? Aflicción. Y la iglesia, el pueblo de Dios, lleva más de 2000 años lidiando, enfrentando adversidades, enfrentando problemas. Así que venir a Jesús no significa exoneración de problemas. Lo que sí significa es que seremos más que vencedores a pesar de cualquier problema. Lo que sí significa es que el Señor nos dará la victoria a pesar de cualquier situación. Pero no significa que no vamos a sentir las tormentas, las pruebas, las dificultades. Pero es lo más importante, que a pesar de las dificultades podremos tener paz en Él. También nos dijo el Señor, o la palabra en Hechos 14, versículo 21 y 22. Hechos 14, 21 y 22. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, éxito, logros, resultados, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, miren qué mensaje les dan a los nuevos creyentes, a las iglesias donde ellos venían animándole, levantando discípulos. Les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Parece contradictorio, porque cuando hablamos de evangelio todos pensamos de prosperidad, todos pensamos de que todo nos va a salir bien, todo va a fluir, todo va a hacerse rápido, el Señor con sus bendiciones nos va a respaldar y listo, colorín colorado, ¿sí? Y vivieron felices para siempre. Y no es así la vida. La vida aún cristiana implica que vamos a pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Enfermedades, problemas, enemistades, envidias, venganzas y muchas cosas que la gente puede querer hacer con nosotros. No te asustes. Es parte del camino enfrentar esas piedras. Es parte del camino enfrentar esos gigantes. Pero entraremos al reino de Dios. No pongas tus ojos en las muchas tribulaciones, sino que es necesario que a través de muchas tribulaciones que duelen, molestan, entremos al reino de Dios. Así que esto que ahora nos duele, que nos molesta, que no es justo, que nos ha sorprendido, esta situación que vivo que es adversa, no es el fin de tu vida. No es el último capítulo de tu vida. Aún vienen mejores capítulos, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones aprendamos a obedecer a Dios, aprendamos a amarle al Señor, aprendamos a soltar nuestros sueños, a soltar nuestros planes, a soltar nuestras emociones, a soltar todo en Él, pero a través de muchas tribulaciones. Y tribulaciones aquí tiene la idea de tormentas, de sacudones fuertes, porque aún a veces Satanás puede zarandearnos. Aún a veces Dios podría quitarnos su cobertura y decir, mira, Satanás, pruébale, mira que no me sigue por lo que yo le doy, sino porque me ama. Y Satanás dice, listo, no se ha dicho más, a probarle a este. Y puede venir todo en contra de nosotros. Y cuando no sabes vivir el fracaso, aún en la vida cristiana, la adversidad en la vida cristiana, ves todo como una razón para dejarlo ahí. Ni Dios me ayuda, ni Dios se ha condolido de mi situación. Así que seguir al Señor implica también pasar por muchas tribulaciones. Y desde ya te lo digo, tienes que estar dispuesto a eso. Y si quieres que lo explique mejor, vamos a Marcos capítulo 13, versículo 9. Jesús va a dar más detalles, hablando de todo lo que tenemos que sufrir por causa de Él, por causa del reino. Marcos 13:9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas, os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y aún los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Pero primero describe todas las adversidades, todos los momentos difíciles que vamos a pasar, y ya lo estamos pasando. Para que la obra evangélica surgiera en Ecuador, muchos pastores, siervos tuvieron que pagarlo, tuvieron que soportar muchas cosas. Desde mi niñez también, yo soporté, ya no tanto como mis padres, pero también soporté muchas cosas. Soporté injusticias por ser evangélico. Yo estudié en una escuela donde, por ejemplo, llegué a sexto grado. En esa época se llamaban así los grados, ¿no? Sexto grado. Y en sexto grado se elegían a los abanderados. Toda la vida yo había tenido buenas notas. Mi profesora me quería mucho. Habían tres paralelos de los sextos. Se reunieron para determinar el puntaje de cada alumno con las autoridades del colegio, de la escuela. Y después llegó la profesora, me tomó aparte, me abrazó, me felicitó, me animó que siga siendo un buen estudiante, que voy a llegar lejos, bla, 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 todo lo positivo, y me dijo: pero quiero decirte que tú no eres el abanderado de la escuela. La verdad, yo no estaba buscando ser abanderado, no era el punto, no es que estaba soñando con eso. Y me dijo: lo que pasa es que queremos, y los profesores, dijo, quieren que haya una fiesta, y pues tú eres hijo de pastor, o sea, ¿qué fiesta nos vas a dar? Y yo recuerdo esa conversación, no fue tanto así, pero me dijo: lo que pasa es que no depende de mí, depende de todas las autoridades, pero vas a tener la segunda bandera, entonces vas a estar ahí. Yo lo acepté en ese momento como me están regalando un bolo, un chicle, algo, como gracias, está bien, listo. No estaba consciente de la injusticia que estaba viviendo. Y me dijo: pero tú vas a llegar muy lejos, tienes las mejores notas, y ojalá algún momento en el colegio no te pase lo mismo. Y casi me pasó lo mismo. Pero discúlpame. Y pidió perdón la profesora: pero es que ellos saben que tus papis son pastores y no va a haber fiesta. Porque después del programa y todo eso, pues siempre había fiesta. Y yo lo acepté como una cosa que sucedió, pero a la final después me dolió, me incomodó, porque no es justo que por no ser pachanguero no te den lo que te corresponde. Pero eso no es nada comparado a lo que dice Jesús. En la vida, por seguir al Señor, aún vamos a pasar pruebas donde nos sintamos aún como azotados, traicionados por nuestra propia familia. Y aquí dice: el padre inclusive se levantará contra el hijo, y el hijo contra el padre, y aún lo matará. Y por causa del Señor, algunos de ustedes han sufrido y están sufriendo en casa. Su familia no les acepta, su familia no les respeta, no les comprende. Siempre ellos son los que dicen: ¿por qué te vas a la iglesia? ¿Qué aprendes allá? Te lavan el cerebro. Y te cuesta decidir por el Señor. Pero aún llegarán los tiempos donde habrá una persecución total contra el cristianismo. Como en algunos países, como en algunos estados, como en algunas ciudades donde ya se prohíbe muchas cosas de los evangélicos. Por ejemplo, ¿usted sabe que hay una multa por predicar en el metro? Hay una multa por vender en el metro. Pero también hay una multa casi igual por predicar en el metro. No es en sí algo que de primera mano nos perjudique, pero es la mentalidad que hay detrás. O sea, ya no puedes ni hablar de Dios ni predicar en el metro. ¿Será que predicar hace mal? La multa por predicar es igual que si estuviese drogándose o consumiendo droga en el metro. O sea, está igual, estipulada, y puede googlearlo, puede buscarlo. Entonces vivimos en una sociedad donde cada vez más las restricciones a la verdad y a la fe van a ser fuertes. Y no nos sorprenda si somos la generación que sea perseguida, como dice la palabra. No nos sorprenda. Entonces, seguir al Señor no solamente implica ver sus bendiciones, sino también los procesos que vamos a pasar y que nos van a doler y que muchos de ellos no vamos a superar. Yo no puedo regresar al tiempo y tener argumentos, hablar con mi profesor y decirle: no hagan eso, es injusto, les voy a denunciar,
Voy a llevar mis calificaciones a la dirección de estudios y voy a decir lo que están haciendo. Y tendría muchas cosas para evitar que eso pase, pero ya pasó. Pero cuando superas situaciones, tu vida sigue adelante. Cuando no superas, te quedas frustrado. Tal vez a mí me quitaron algo así, a ti te quitaron otra cosa. Te quitaron un novio, te quitaron una novia, te quitaron a alguien. No querías perderlo. ¿Superaste o te quedaste en el pasado? Hoy vamos a aprender cómo superar. Y partes de entender que no hay una vida exenta de fracasos. Como pastores también experimentamos el fracaso. Aún haciéndolo bien, aún haciéndolo mejor, también tenemos que darnos cuenta a veces que nos equivocamos y que no era el camino o no es el momento o no es la forma. Pero lo que sí estamos seguros es que fracasados aún por hacer bien, si es para el Señor, habrá un propósito mayor que no tiene que ver conmigo, sino con los demás. Ni los santos están exonerados. Así que tú estás viviendo algo que todos vivimos. Cuando nos sale mal, cuando nos roban algo, cuando hemos sido maltratados. Número 2, ¿cómo podemos entonces en sí superar el fracaso? No hay una receta como tal, pero lo que el Señor me dio para compartir esta mañana, puedo resumir en las siguientes ideas. Primero hay que dimensionar bien el fracaso, ¿sí? Porque hay fracasos y fracasos. No es lo mismo perder $100 que perder $10,000. Pero a veces perdemos 100 y reaccionamos como si hubiésemos perdido 10,000. Somos capaces de matar, somos capaces de castigar, de acusar, de hacer lo que sea por esos 100. Primero hay que saber dimensionar. Hay gente que no está feliz con el sueldo que tiene, pero hay más de, ya vemos, me incluyo, más de 4 millones de ecuatorianos que no tenemos un sueldo fijo, no tenemos un trabajo seguro. Yo no tengo un sueldo fijo, yo no tengo un trabajo seguro. Mañana la junta se reúne y decide que no continúe, no puedo hacer nada. No puedo decirles, hey, no, yo necesito mi familia. No, la junta puede reunirse en cualquier momento, son las reglas del juego, y pueden decir, no, ya cambiemos de pastor. Está muy feo, hagamos un gringo, pongámosle a alguien más guapo, pongámosle a alguien más inteligente. Y aunque yo me moleste, no puedo hacer nada porque esas son las reglas del juego. La junta puede decidir no y se terminó. Entonces sabemos muchas personas que no tenemos estabilidad. La vida implica todas esas variantes de situaciones, pero debemos dimensionar bien lo que estamos viviendo. No tienes trabajo, pero al menos vendes algo. No tienes para viajar cada feriado, pero al menos tienes una familia con quien compartir la vida cada día en un mejor ambiente. Dimensiona bien lo que vives, porque o si no, vas a menospreciar lo que tienes, añorando siempre lo que no tienes. Y hay algunos que tienen y buscan tener más, también están en un fracaso. La abundancia no siempre es un éxito o sinónimo de éxito. De hecho, a veces quienes más tienen llegan a perderse más, porque el éxito no era en tener, era ser mejores personas. De ahí que yo siempre oro y doy gracias a Dios por algunos pobres acá en la iglesia, porque con dinero harían locuras. Más vale tenerles pobres, limitados, porque con dinero no estarían aquí primeramente. ¿Qué harían de su vida? Así que hay que dimensionar bien y reaccionar de acuerdo a la situación. Por eso la mejor guía para reaccionar es la espiritualidad. La Biblia es un manual de historias, de enseñanzas, donde se nos muestra gente que fracasó. Si usted lee la Biblia, hay muchos fracasados, pero que no se quedaron en el fracaso. Reaccionaron bien, que es lo importante. Porque hay situaciones donde ya no pudiste evitar algo, pero tienes que reaccionar. Eso sí puedes tú gestionar. Eso tú sí puedes controlar. Hay 2 ejemplos que quiero mencionar de gente que reaccionó bien en medio del fracaso. Uno muy conocido que lo mencionamos de vez en cuando, Job, cuando perdió a todos sus hijos, cuando perdió todos sus bienes y cuando su cuerpo enfermó. Porque una cosa es perder cosas y otra cosa es que aparte de perder, pierdas tu salud. Y de una enfermedad terminal, como si hoy comparáramos con el peor de los cánceres.
¿sí? El peor del cáncer que existiera, lepra, algo que no tenía cura, y que no solamente no tenía cura, sino que era un estigma social. Todo leproso era sinónimo de castigado de Dios. Todo leproso tenía que ser separado de la sociedad. Tú y yo a veces fracasamos, pero no nos están separando de la sociedad. No nos están prohibiendo la entrada a la iglesia. Pero un leproso no podía entrar al templo. Un leproso tenía que ser marginado, separado, y tenía que siempre estar pendiente de que nadie se le acerque y estar alertando. Cuando sentía que había gente cerca, personas que podrían contagiarse, el leproso tenía que decir: leproso, leproso. A ese extremo llegó Job. Pero dice el capítulo 1 de Job, versículos 22 y 23, algo que para todos llega a ser una norma de cómo reaccionar cuando todo me va mal. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Para decir esto, uno tiene que tener una relación tan fuerte con Dios que ni las circunstancias externas te lleven a quejarte contra Dios, a reclamarle a Dios, y aún ver todo lo que has perdido y cómo estás. En el caso de Job, debes amarle a Dios. La mejor forma de reaccionar es espiritualmente cuando te llegan esos momentos. Pero ahí está el gran problema. Muchos no reaccionan espiritualmente, reaccionan humanamente, emocionalmente. Se jalan los pelos, se comen las uñas, dejan de comer, dejan de bañarse, dejan de arreglarse, comienzan a encorvarse, comienzan a enfermarse del estómago, a enfermarse de la espalda, a enfermarse de la cabeza, porque no están reaccionando espiritualmente ante la adversidad. Están consumiéndose por toda la circunstancia. Job estuvo enfermo de lepra, pero su alma estaba sana. Quizás no podemos evitar muchas enfermedades, pero sí podemos evitar que nuestra alma se enferme. Por eso la reacción es importante. La primera reacción cuando enfrentas un fracaso determina qué camino vas a seguir. Si eres de los que te botas al piso, a la cama a llorar y llorar, pues ese será el lema de tu vida. Llorar y llorar, llorar y llorar. Es una canción, ¿no es cierto? Porque tu reacción te lleva a todo tu ser a ir por ese camino. Cuando no tienes plata y tienes deudas, y tu primera reacción es sentirte pequeño, inútil, pobre, desamparado, desventurado, de mala suerte, a mí es que me hicieron algún trabajo, algún brujo y todo eso. Ese es el resto de tu historia. Vivirás reaccionando de esa manera. Pero Job reaccionó espiritualmente porque amaba a Dios. Asegúrate de amar a Dios, porque cuando vengan los tiempos difíciles, esa será tu ancla. El hecho de que le amas a Dios y sabes que Dios te ama a ti, aunque tengas que perderlo todo. Pero hay otro caso, el rey Ezequías. En Isaías 38, versículo del 1 al 3. Te dije que la Biblia tiene muchas historias de gente que pasaron por el fracaso, pero que no se quedaron, eso sí. Y a Ezequías le tocó pasar por ese valle. Capítulo 38, versículo 1 al 3. En aquellos días, Ezequías, que había sido un buen rey, uno de los mejores reyes para esa época, enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué haría usted si mañana yo voy a su casa y le digo algo parecido? Tengo palabra de Dios. Ordena tu casa, porque vas a morir. Quizás me pegue, otros quizás lo consideren, lo valoren, pero Isaías se la jugó. Tenía que ir a decirle eso a un rey. El rey podía reaccionar mal, porque es el rey. Y aún a los profetas, muchos reyes no respetaron. Muchos reyes, como a Jeremías que vimos la semana pasada, maltrataron. No por ser un profeta tenían un estatus social intocable, no,
También muchos profetas fueron señalados, fueron encarcelados por decir la verdad. La reacción de Ezequías es una reacción también correcta, espiritual, pero también es humana, porque seguimos leyendo. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Su reacción es humana, pero también es espiritual. Oró al Señor. Volver su rostro a la pared significaba que estaba mal, que de alguna manera ya su cuerpo había llegado a un punto límite. No sé si usted ha llorado alguna vez pegado a una pared. Ha mojado la cobija, la sábana donde está llorando, o los pañuelos. Está bien llorar, es humano y hay que desahogarnos. Pero el que aprende a vivir el fracaso primero busca a Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Oró al Señor, pero también lloró, porque muchas veces nos va a tocar llorar y orar. Nos va a tocar orar y llorar. ¿Pero qué oró Ezequías? Ay, Señor, no seas así. Ay, Señor, yo ya voy dando los diezmos, por favor, acuérdate de mí. Porque a veces nosotros oramos y tratamos de convencerle a Dios y de presentarle acciones que a ver si el Señor se conmueve y se compadece. Señor, ¿qué va a hacer de mis hijos si yo muero? Pobrecito de ellos. En algunos casos, si yo tuviese cómo decir algo al Señor, dijera: llévate a algunos viejitos que yo conozco, porque sus hijos no les honran, sus hijos no les quieren. Qué bueno que Dios a mí no me pregunta nada, ¿no? Porque tendríamos algunos funerales. Pero me aseguraría que usted se vaya obviamente a la presencia de Dios bien y celebre su vida allá, porque acá la está pagando y de gana a veces, porque ya les crió, pero son parásitos alrededor de usted. Siguen pidiéndole plata, siguen dependiendo de usted, siguen cogiendo sus cosas, y eso es injusto. Pero Ezequías no reacciona solamente de manera humana, sino espiritual. Ora, clama al Señor. Y más adelante en el pasaje donde está Isaías 38, Isaías vuelve donde Ezequías y le dice: el Señor ha escuchado tu oración y ha visto tus lágrimas. He aquí, yo te añado 15 años más de vida. Cuando reaccionamos espiritualmente, nos ponemos en el altar de Dios, y sabe, siempre el que se pone en el altar de Dios siempre ve la gloria de Dios. Pero cuando reaccionas humanamente, te jala los pelos, te acusas a ti mismo: es que yo nací en febrero y los que nacen en febrero son desdichados, y yo hice tal cosa, te acusas, te menosprecias. No vas a ver la gloria de Dios en tu fracaso. Ezequías no merecía enfermarse de muerte, pero se enfermó. Muchos de nosotros no merecemos estar enfermos. Unos sí merecen estar enfermos porque toda la vida no se cuidaron, ¿no es cierto? Toda la vida le dieron rienda suelta al azúcar, a la sal, a lo que sea, a la falta de ejercicio, y están enfermos. En cierta manera es la consecuencia de su vida. Pero habemos algunos que hemos tenido que pasar por la enfermedad a pesar de habernos cuidado, a pesar de no tener una vida desordenada. Pero el Señor lo quiso. ¿Cómo reaccionas? Reacciona espiritualmente. ¿Y qué es eso? Buscar a Dios, y si es necesario llorar a los pies del Señor. Una cosa es llorar solo en tu habitación y otra cosa es llorar con Dios en tu habitación. El que llora solo en su habitación, ¿cómo sigue el resto del día? Depre, está en la depre, ahí se quedó en la depre. El que también lloró pero con Dios, se seca las lágrimas, se pone de pie y sabe que Dios va a hacer algo. Entonces el de la depre seguirá llorando día tras día, semana tras semana. Y lo peor de la depre es que llegas a necesitar medicina, es que llegas a necesitar un tratamiento que no va a ser tan fácil,
de sobrellevarlo. Pero si lloras con el Señor te abraza, te consuela y te da fortaleza para seguir. Y entonces sales de tu habitación aunque has llorado, pero sabes quién está a favor de ti. Entonces llorar no está mal si lo haces con el Señor. Y yo he probado esta fórmula de Ezequías en mis años pasados, en mi juventud. Y a veces me quería poner más triste por un problema para ver si realmente confiaba en el Señor. El problema era tal cosa, pero yo me ponía más depre y ya no podía ponerme depre. Yo quería llorar y llorar, pero ya no salía, porque aquí hay palabra de Dios, porque aquí hay palabra de Dios, porque aquí hay palabra de Dios. Y entonces ya no podía vivir con desesperanza. ¿Cómo podía yo temer si la palabra me dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Entonces, aunque yo quería llorar diciendo tengo enemigos, tengo problemas, el Señor decía yo estoy contigo. Y es verdad, ya no podía llorar, pero acá lloro. No me quiere mi mamá, no me quiere mi tío, no me quiere mi primo, no me quiere mi vecino, no me quiere mi jefe, no me quiere. Y sigues llorando y sigues lamentando, pero acá tienes palabra. ¿Cómo puedes temer de la provisión de Dios si la palabra dice que Dios es el dueño del oro y la plata? Aunque hoy estoy endeudado, no tengo suficiente, ¿de quién viene mi provisión? ¿De mi trabajo? ¿De mis capacidades? ¿O de Dios? De Dios. Pero acá en la depre no tienes trabajo, te falta el dinero y ahora tengo que irme a Estados Unidos, y ahora tengo que emigrar, y ahora venderé un riñón, y ahora robaré a alguien, y ahora, y ves cualquier cosa negativa allá. Ezequías reacciona espiritualmente, llora, y Dios responde: te regalo 15 años de vida. ¿Quién puede regalarnos vida? Solo Dios. Tercero, en esta parte reacciona entonces no de esa manera humana, que hasta cierto punto es lícito sentir dolor, sentir la presión, el estrés, la dificultad, pero tienes que tomar la reacción espiritual y tomar en esta parte dos caminos: o arrepentimiento o asumir responsabilidades, o las dos juntas. Porque aunque llores con el Señor, tienes que ser consciente y en reconocer por qué estás en el fracaso. A lo mejor, y aquí yo veo tres opciones, tu fracaso es consecuencia del pecado. Desobedeciste a Dios, no te sujetaste a la palabra, tomaste tus propias decisiones, tu orgullo te llevó allá, tu autosuficiencia no te dejó ver que necesitas de Dios y tomaste una acción que no deberías haberla hecho, y entonces tu fracaso quizás es consecuencia del pecado. Esa es una opción. Y en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Hay solución aún para nuestro pecado, ¿o no? Te casaste con el hombre equivocado, con la mujer que no era la más bonita, sino la más fea, la que te tocaba, pero vos elegiste la belleza antes que el carácter, antes que la persona. Entonces tienes que arrepentirte. Segunda opción de por qué llegamos a un fracaso: quizás como consecuencia de un error. Nos faltó experiencia. Hay que reconocer que no siempre somos los expertos. Quisiste ponerte un negocio, tenías $10,000 y entonces vamos a ponernos el negocio y listo, pero te decían: oye, en ese barrio no te iría muy bien. No importa, es que está disponible la tienda y es la única que hay, y si no cojo ahora no voy a ponerme el negocio. Oye, pero ese producto no sé si va a salir bien. No importa, eso está de moda en Europa. En Europa todos tienen ese producto. En Europa, no aquí. Pero tus ansias, tu necesidad, tu impulsividad, tu inexperiencia te lleva a tomar decisiones. Y aún en la iglesia el pastor a veces te ha predicado emprendimiento y te dice: confirma que es de Dios. Ay, sí, las puertas se abren, es de Dios. Y entonces luego viene el fracaso. Quizás estás en esa situación producto, como consecuencia de un error o de algo que tú no estabas listo para hacer. No estabas listo para casarte inclusive, y piensas que el matrimonio es el peor de tus fracasos. No, tú no estabas listo, no estabas lista, solo estabas enamorado y pensaste que con eso era todo. No, en el matrimonio también se discute,
¿o no? En el matrimonio también afloran las diferencias. Ese chico que iba a las citas bien vestido, bien peinado, perfumado, una vez que te casas, el perfume no ha sido de él. Ha sabido robarse del hermano mayor o del papá. Lo de la peluquería solo era hasta conquistarte, porque de ahí hasta piojos tiene. La ropa era prestada y la única que ha tenido en toda la vida, pero como ya se casó engordó y ya no le queda. Antes se ponía porque era flaco y soltero, entonces le quedaba bien. Entonces quizás lo que estás viviendo es consecuencia de inexperiencia. No estudiaste para eso. No estabas listo para esa oportunidad. Te dieron una herencia y la perdiste. No administraste bien, porque enseguida comenzaste a gastarte en viajes, en operaciones, o porque ahora está de moda las operaciones, ¿no? Como si al cielo se entrara por la cara, por el cuerpo, pero se quieren arreglar. Y gastan hasta las herencias en cosas pasajeras. Y luego están en el fracaso. ¿Es culpa de Dios? ¿Es culpa de Satanás? No. A veces hay que decir las verdades. Ni Satanás tuvo la culpa. Fuimos nosotros. Tercera opción, quizás es producto de factores que están fuera de tu control. Hay situaciones que se alejan de ti. Yo he contado acá que me endeudé en mi juventud de más de 25 millones de sucres, y cuando estaba desesperado para ver cómo pagaba antes de ser profesor de música, que fue con la forma como yo pagué, alguien me dio una idea: ábrete una cuenta. Ábrete una cuenta en tal cooperativa. En esa época estaba una cooperativa muy fuerte, muy sólida. Ábrete. Solo tienes que abrir y luego de un tiempo que vas poniendo dinero, te dan crédito y daban buenos créditos. Entonces, coges el crédito, pagas la deuda y luego solo te quedas con la deuda del banco. ¿Parece lógico o no? Porque yo estaba pagando al 10% a chulqueros. Entonces mi deseo era no pagar tanto interés al chulco. Entonces fui y abrí mi cuenta en la cooperativa de ahorro. No sé cómo conseguí la plata, pero conseguí y abrí la cuenta. No pasaron ni 2 meses y se cerró la cooperativa. Pero para esos 2 meses yo ya había puesto algunos centavitos, esperanzado de que cuando llegue el momento pueda solicitar mi crédito de emprendedor, ¿no? Pero no era de emprendedor, era para pagar la deuda. Yo iba a mentir, ¿cierto? Yo iba a decir que me voy a poner un negocio, ¿sí? El dinero iba a pedir con el pretexto de ponerme un negocio, ahora que me acuerdo bien. Pero no iba a usar el dinero para el negocio, iba a usar el dinero para pagar una deuda. ¿A alguien le ha pasado algo similar? Como que veo caras como que han hecho lo mismo. Imagínense yo esforzándome para poner el dinero en la cooperativa y 2 meses después, cerrada. Todo se derrumbó de la noche a la mañana. Y esa opción que tenía se fue al piso y tenía que seguir pagando deuda. A veces hay factores que no dependen de nosotros. Y tienes que reconocer que no es ni culpa de Dios, no es ni tu culpa. Perdónate si te estás culpando, no es tu culpa, porque hay factores que salen del control, como en la pandemia. Años antes de la pandemia, el boom del negocio inmobiliario, ¿no? Compra una casa y la vendes después y ganas unos 5 o 10 mil dólares según el pato. Cómprate un terreno y luego de unos años lo vendes. Y algunos experimentaron lo que pasó en la pandemia. Nadie quería comprar casas, o pocos. Y yo he visto anuncios, porque por alguna otra razón sigo ese tipo de información. Casas que llevan 8 años en venta y no se venden. Y yo sigo algunas plataformas de esas y a veces le muestro a mi esposa: mira, esta casa estuvo, no sé, hace 3 años 80,000 y ahora le están dando en 65,000. 3 años sin vender y les toca bajar tanto para poder sacar la venta. Entonces hay factores que a veces ya no dependen de nosotros. Y lo que eran las bienes raíces, quizás un sector fuerte de inversión, se convirtió en un sector de riesgo.
donde difícilmente ahora quieres comprar una casa para venderla o un terreno, porque no se vende fácilmente. Tienes que tomar muchas acciones, muchos riesgos para poder meterte en este negocio, ¿no? Entonces, hermanos, hay tres razones de por qué estás en un fracaso: por pecado, por un error o por un factor fuera de tu control. Pero para los tres hay redención. Si es por pecado, la solución está en 1 de Juan 1:9. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Esto no está ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si estás en un gran problema, en un terrible momento por pecado, la solución está ahí, en el Señor. Confiesa tu pecado. Segundo, si estás en el fracaso por un error, no tenías experiencia, no estabas preparado, no sabías cómo hacerlo, no te asesoraste, te emocionaste y tomaste decisiones, también hay redención para ti. También hay redención para esos casos, porque el Señor endereza nuestras veredas. Él lleva lo que hicimos mal a que todo obre para bien. Y sabemos que los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a Él han sido llamados. No es para cualquiera tampoco. Así que aún en tu error, no dejes de amar a Dios, porque eso obrará para bien. Aún en la consecuencia de tu ignorancia, hay redención, porque todo obra para bien. Y el tercer factor que decía, cosas que están fuera de nuestro control, también hay redención en el Señor. Invertiste mal, no sabías, el gobierno tomó políticas, aumentó el IVA, aumentó el precio de la gasolina. No depende de nosotros, pero en medio de eso tenemos que lidiar. Hay redención, porque Salmos 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, Él tiene el control. Es decir, Él puede estar sobre toda autoridad, y lo que me costó perder algo, perder dinero, Dios lo va a usar para grandes cosas. Entonces, para todo hay redención. ¿Tu fracaso tiene solución? Claro que sí. También siempre digo que un divorcio se pudo haber evitado muchas veces en el Señor. El problema es cuando la pareja está en crisis, pero no busca la solución. Y la solución solamente está en Dios, no está en tu esposo ni en ti, está en Dios. Entonces, un divorcio también puede ser prevenido. Pero cuando no hay esa voluntad, cuando no hay ese interés, obviamente la consecuencia ¿cuál va a ser? Pero entonces no le culpes a Dios por tu fracaso, pero sí reconoce por qué estás ahí. Siempre hay una solución con Dios. Y la vida está llena también de ejemplos de gente que descubrió algo sin querer queriendo, se inventó algo sin buscarlo. De hecho, muchas cosas exitosas vienen de un camino de fracasos. Muchos de los productos que hoy tenemos en la tecnología, en la medicina, vienen de experimentos, vienen de probar y de fallar. No necesitamos verle al fracaso como algo negativo en sí, porque del fracaso pueden salir muchas buenas cosas. ¿Le ha pasado a usted? En la pandemia, que fue una situación difícil, muchos nos reinventamos profesionalmente, ministerialmente, personalmente. Decidimos desarrollar nuevas capacidades, invertir en educación, invertir en otros tipos de negocios. Entonces, del fracaso siempre hay cosas nuevas que pueden salir, y la lista en el mundo es interminable. Ustedes saben del gran éxito de Walt Disney, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben de dónde vino. Vino de una noche de frustración, de pobreza, y estando en medio de una habitación pobre, sin dinero, vio a un pequeño ratón y se le vino la idea de crear un personaje. Han pasado más de 100 años y ya cumplió más de 100 años Disney, no, tiene más de 100 años. Un imperio del entretenimiento,
Un imperio que comenzó con una idea en un mal momento. Entonces el fracaso como tal tampoco es malo. Puede ser el punto de quiebre que tú necesitabas para tu mejor vida, para entender que es importante cuidar la salud. A veces hay que estar muy enfermos. A veces hay que estar en la cama de un hospital para decir, ya no voy a comer eso que me hace mal. Pero cuando no te hacía mal, dale y come, aunque te decían que no comas, en el nombre del Señor estoy sano. A veces para valorar la familia, tiene que haber una crisis familiar. Que tu esposa te diga de un momento a otro, lo nuestro se acabó, no va más. Para algunos sería algo soñado que alguien diga así. Para otros nos dolería en el alma y sentiríamos que se nos rompe el corazón. Pero quizás tenemos que tocar fondo para valorar al otro, para valorar el hogar, para valorarle a la persona que Dios nos dio. Entonces no siempre un fracaso es la sepultura de una vida. ¿Recuerdan esa ilustración de la ranita sorda? Que hubo una ranita que cayó a un pozo y las otras ranitas de arriba le estaban gritando, pero era sorda. Entonces comenzaron a decirle cosas, pero ella no entendía, ¿no? Hasta que de pronto, con los días, con el paso de días, ese pozo se fue cerrando, cayó tierra, llovió, se hizo lodo y la ranita seguía subiendo hasta que salió. Pero ya las otras ranitas no esperaban que salga. ¿Sabías esa historia o no? Pues ya la estoy contando. Estoy resumiendo porque es muy bonita. A la final la ranita pensaba que le estaban animando. Pensaban que le estaba diciendo salta, 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 salta. Cuando lo que le estaban diciendo, ya no saltes más, quédate ahí. Ya no hay salvación, ya no hay respuesta para ti, no podemos sacarte. Y cuando llovía le decían ya que mueras ahí. Pero la ranita, gracias a Dios, no entendió el mensaje de sus amigas y usó la adversidad para salir. Entonces en la vida tenemos ejemplos de Walt Disney, del Coronel Sanders con KFC. ¿Cuántos aquí tienen 62 años o más? ¿Quiénes tienen 62 años o más? Aquí hay unos 10, unos 15 quizás. Y hay unos que parecen de 80 pero tienen 60 nomás. A los 62 años, este hombre que había fracasado muchas veces, intentado muchas maneras, sorprendió al mundo descubriendo una receta que hasta ahora gusta, KFC, el pollo con su fórmula, receta secreta, y la pegó, le atinó, pero después de muchos intentos. ¿Quién no ha escuchado de Apple, esta gran empresa de tecnología? Pero sabe que su fundador, Steve Jobs, fue despedido por el mismo directorio de la empresa que él mismo había creado en 1985. Y 12 años después tienen que buscarle, como rogarle que vuelva para salvar a Apple. Porque claro, sus ideas y su carácter era diferente al resto del equipo. A veces nuestros fracasos son segmentos de la vida donde aprendemos a mejorar, no lo que sabemos hacer, sino quiénes somos. Porque lo que sabes hacer es bueno, pero necesita mejorarse quién eres tú. Entonces a Steve Jobs le pasó eso. Él mismo levantó la empresa, le despiden y 12 años después les llaman. Es como si mañana me despide la junta. No sé por qué estoy hablando de esto, pero podría ser. Y entonces 12 años después me llamen y me digan, sí, pastor, tenía razón, teníamos que ayunar, teníamos que orar, teníamos que hacer esto, teníamos que servir. No va a pasar, pero sería algo así, ¿no? A veces la gente te va a dar las espaldas, pero en ese tiempo que te dieron las espaldas, ¿qué haces con ese fracaso? Hay quienes se hunden en un vicio, en ese fracaso. Toman una botella, un cigarrillo, un polvo, una adicción. Pero hay quienes en ese fracaso, como Moisés, cuando salió de Egipto a los 40 años y fue a vivir en el desierto, desarrolló capacidades, habilidades necesarias para cuando Dios le llamara. Hay una canción muy bonita de Jesús Adrián Romero que dice, vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón.
Significa que a veces aún el Señor nos va a dejar en un grado de la escuela de la vida donde no vamos a superarlo y tenemos que repetir. Pero mientras otros toman eso para hundirse, nosotros tomamos para levantarnos esas oportunidades. Así que el fracaso como tal se puede superar y debes entender que siempre hay una solución en Dios. El último ejemplo, porque podría dar muchos ejemplos, pero algo que es muy famoso también de Thomas Alva Edison. ¿Te ha escuchado de él, no es cierto? Y sabe que él inventó la bombilla y que gracias a él tenemos este sistema eléctrico que ahora todos gozamos. Pero él intentaba más de 1000 veces y 300 teorías de cómo debía crearse algo que tenga energía y que ilumine y que se mantenga y que pueda ser manipulable, encendido, apagado. Y uno de sus discípulos le dijo: ¿por qué sigues intentándolo? Si ya has fallado más de 1000 veces. Algunos hablan de 1300, 1400, no sé el número. Pero la respuesta de Edison fue: no me rindo porque he descubierto más de 1000 maneras de cómo no hacerlo. Cada vez que intentaba era pérdida de tiempo, de dinero quizás para otros, pérdida de esfuerzo, pero para él era un paso más que le acercaba al punto de descubrirlo. Pero la historia no solamente de Edison es impresionante en esta parte de su vida, porque de hecho él terminó por patentar más de 2000 inventos. Un hombre de ciencia y un hombre temeroso a Dios. Pero la historia se remonta más todavía a sus años atrás, cuando en la misma escuela un profesor le mandó una nota a su mamá y el niño llegó con la nota donde su mamá, y la mamá leyó la nota y el niño Tomasito preguntó: ¿qué dice mi profesor? Y la madre, con un poco de tristeza, le leyó lo que decía la nota. Y leyó y decía algo así como: su niño es demasiado inteligente, no podemos enseñarle más en nuestra escuela, encárguese usted de hacerlo. Entonces desde ahí su madre se hizo cargo de la educación de este hombre que llegaría a tener en su historial 2000 inventos. Años después que murió su madre, Edison cuenta en su biografía que encontró la nota, el papel que el profesor había enviado. Y la nota no decía lo que su madre había leído. La nota decía textualmente: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a esta escuela. Una madre, al ver que su hijo era expulsado de una escuela, decidió hacer algo para que su hijo no se quede sin la educación. Un fracaso puede ser doloroso, una adversidad podría sentenciarte tu vida, podría cortarte las alas, pero cuando buscas una solución en el Señor, siempre vendrá algo mejor. De ahí la frase: lo mejor está por venir. Porque cuando ves tu situación te frustras, pero cuando ves a Dios tienes esperanza y sabes que algo va a suceder. Así que en esta mañana voy a terminar leyendo 3 pasajes, 3 versículos que Dios me dio para compartirte esta mañana solo leyendo, porque a lo mejor hoy estás en un fracaso que no se compara a nada de lo que he dicho, o vienes años luchando. Dice Proverbios 24:6: porque 7 veces cae ¿quién? El justo. No es normal que un justo caiga. De hecho es doloroso cuando cae un justo. No es justo que caiga un justo. Es triste. Pero aun cuando eso pasara, dice, vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. El justo vuelve a levantarse. ¿Cuántas veces has caído? Vuelve a levantarte. Isaías 54:7: por un breve momento te abandoné,
Por un breve momento te dejé, dice el Señor, pero te recogeré con grandes misericordias. Tal vez te has sentido solo, abandonado, la prueba se ha extendido, las cosas no mejoran un buen tiempo, pero el Señor dice: te recogeré con grandes misericordias. Salmos 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Pero antes el salmista describe que no se siente bien. Antes el salmista dice que tiene enemigos. Pero cuando tú pones tu mirada en el Señor, recobras nuevas fuerzas. Fuerzas como las del búfalo, ese animal fuerte. Así el Señor cambiará tu estado de ánimo, tu estado emocional, y te hará fuerte, como decíamos la semana pasada a Jeremías, como muro de bronce. Nada podrá contra ti. Nos ponemos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y despedimos a nuestros hermanos que nos acompañan, que nos siguen desde Riobamba, de Guayaquil, de Quito y de otras ciudades. Gracias por estar con nosotros. Les amo en el Señor y les bendigo. Voy a estar orando mucho por sus vidas. Cierra tus ojos.